Los inspire y los inste, Señor, para que puedan estar con nosotros el resto de la semana. Gracias, Señor, por bendecirnos y por siempre, siempre estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les dije, el encuentro de hoy es un encuentro muy especial. Todos los días durante esta semana vamos a estar hablando acerca de diferentes encuentros que tuvieron personas con Jesús y qué significan esos encuentros para cada uno de nosotros. Este, Hoy, el encuentro que tenemos se encuentra en dos capítulos, el capítulo 6 del Evangelio según Juan y también el capítulo 6 del Evangelio según Marcos. Así que los dos están en el capítulo 6 de cada uno de esos dos evangelios. Juan 6 y también Marcos 6. Así que vamos a ir volteando en esos dos capítulos. Si nos siguen, por favor, para que iniciemos esta mañana ese encuentro especial. Bien, este encuentro es muy especial para mí porque revela realmente cómo somos nosotros, cómo nos sentimos cuando estamos sin Dios y sin esperanza, y especialmente cuando llega algún peligro. En el capítulo 6 del Evangelio según Juan, nos narra una historia súper interesante. Dice la Biblia que Jesús estaba en un lugar y estaba predicando y había una gran multitud, un grupo de personas se reunieron para escuchar la palabra de Dios. Eh, Siempre que Jesús predicaba, siempre que Jesús hablaba, había una gran multitud que venía a escucharle. Dice la Biblia que las personas decían que nadie jamás habló como este hombre. Así que imagínense, las personas estaban bien emocionadas de escuchar a Jesús. ¿Y quién no se va a sentirse tan emocionado de escuchar a una persona tan especial hablar? Y era Dios y estaba hablándole a los hermanos y a las personas ahí presentes. Y todo el mundo estaba bien feliz y contento. Dice la Biblia que de repente llegó la tarde, llegó la hora de almorzar y no tenían para almorzar, no tenían para darle a esa gran multitud. Así que Jesús le dijo, no, no lo envíen a la ciudad, sino denle ustedes, los discípulos, de comer. Así que los discípulos dicen, Señor, pero no tenemos absolutamente nada. Según el verso 9 dice, ah, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Esto no daría para nada, le dijeron al Señor. Así que el Señor le dijo, no, 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 tráiganlo aquí. Vamos a pedir al Señor que bendiga esos alimentos y vamos a repartirlos. Diga a las personas que se sienten, por favor. Y todo el mundo empezó a sentarse. Lo más importante aquí es que las personas obedecieron el mandato del Señor y de los discípulos que fueran y se sentaran porque iban a ser alimentados. Nosotros a veces debiéramos aprender a escuchar al Señor. Muchas veces Dios quiere darnos una bendición, Dios quiere tranquilizarnos, sentarnos porque tiene una bendición muy especial, pero muchas veces estamos tan apresurados, tan deseosos de conseguir algo que quizás no escuchamos la voz de Dios. Hermanos, amigos, debemos escuchar a Dios. Escúchele al Señor. Y usted me preguntará, pastor, ¿y cómo yo escucho al Señor? Le voy a dar un secreto, mire. Cuando usted ore, regularmente nosotros vamos y oramos y luego nos levantamos rapidito cuando terminamos, decimos en el nombre de Jesús y salimos corriendo. Pues la oración no consiste en eso, porque usted está hablando con Dios como está hablando con un amigo. Y cuando nosotros hablamos con nuestros amigos, no solamente hablamos nosotros, sino que ahora le permitimos a nuestros amigos, ¿qué cosa? Que también hablen, porque es un diálogo. ¿Cómo se sentiría usted si cada vez que va a hablar con un amigo suyo, con una amiga, esa persona solamente usted habla y habla y habla y de repente esa persona no tiene derecho a hablar, sino que inmediatamente usted lo corta o la persona también no le deja hablar, simplemente ya, bueno, ya terminé, me voy. No, es un diálogo. Así como usted habla
y estudia la palabra de Dios, usted tiene que esperar, no se vaya tan rápido de la oración, sino que quédese un momentito, especialmente aquellas oraciones que hacemos a solas, aquellas oraciones que hacemos personales con nuestro Dios. Vamos a darle tiempo al Señor que impresione nuestra mente, que impresione nuestros corazones, y yo estoy seguro que Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Así que vamos a practicar eso para que el Señor nos hable a nuestros corazones. Volvamos a la historia. Dice la Biblia que las personas se sentaron y el Señor bendijo los panes y los peces y empezaron a repartirlo entre las personas. Y todo el mundo comió. Dice la Biblia que habían más o menos 5,000 hombres en ese lugar. Imagínense también sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántas personas habían en ese lugar? Una gran multitud. Y todos fueron alimentados. Dice la Biblia que sobró como 12 canastas, como 12 cestas cuando terminaron ya de repartir los panes y los peces. Así que los discípulos y la gran multitud se sintió muy, pero muy emocionada y dijeron, oye, necesitamos un rey como este. Necesitamos a una persona que nos alimente, que nos dirija, que sea todo para nosotros. Y dice la Biblia en el verso 5 que decidieron a hacer a Jesús, apoderarse de él para hacerle rey a la fuerza. ¿Qué cosa? Querían que Jesús fuera rey sobre ellos, pero no solamente sobre ellos, sino sobre la nación completa judía y decidieron tomarlo por rey a la fuerza. Imagínense los hombres tratando de forzar a Dios para que haga algo. ¿Suena parecido esto? Miren, hermanos, nuestras oraciones a veces parecen así. Nuestras oraciones a veces parecen que quisiéramos forzar a Dios para que realizara algún milagro, para que contestara alguna oración. Debemos recordar que en esta relación con Dios, nosotros somos los siervos y Dios es el Dios rey, Dios es el soberano. Nosotros obedecemos a Él. ¿Por qué? Porque ya el Señor conoce todas las cosas. Él sabe cuáles son las cosas que nos convienen. Él sabe cuáles son las cosas que tiene preparada para cada uno de nosotros. Él sabe las bendiciones que nos convienen y las bendiciones que no nos convienen y también el tiempo en que nos convienen. Así que los discípulos y aquella gran multitud trataron sobre todas las cosas de hacer a Jesús, de obligarlo a ser su rey, de tomarlo por la fuerza. Ustedes se imaginan esa escena, los discípulos y esa gran multitud, por lo menos 5,000 hombres, ahí tratando de forzar a Jesús para que fuera rey sobre ellos. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Jesús? Se sintió muy triste, se sintió muy apenado por lo que las personas estaban diciendo sobre lo que las personas estaban haciendo. Y Jesús se puso muy triste. Y dice la Biblia que se fue a un lugar aparte a orar. Marcos, el capítulo 6, dice que Jesús se fue a un lugar aparte a orar. Verso ah, 34. Dice que Jesús ah, se fue, se fue a orar a solas. Dice, el Señor necesitaba un tiempo de oración. Y yo quiero enfatizar en esto. Y si Jesús, en cada uno de sus días, en cada misión que el Señor le encomendaba, necesitaba irse a solas a orar. Ahora yo quiero que nosotros nos imaginemos nosotros, seres humanos, seres mortales, pecadores, malos. ¿Qué creen ustedes que nosotros también necesitamos? Necesitamos orar, presentar nuestras debilidades, nuestros días, nuestros familiares de parte de Dios. Es bueno que cada día, que cada mañana, nosotros nos presentemos primero delante de Dios y que también presentemos a nuestros familiares. Hermanos, hermanas, es posible que esa mañana sea la última vez que usted va a ver a su esposo, a su esposa. Es posible que esa sea la última vez que usted va a ver a sus hijos.
porque como está este mundo, como está este país, nosotros realmente no sabemos qué va a pasar con nosotros en el día. Así que encomendándonos nosotros y también a nuestros hijos delante de Dios cada mañana para que el Señor nos proteja, para que el Señor nos bendiga. Jesús se fue a orar. Dice la Biblia que todavía estaba claro en el día cuando Jesús decidió irse a orar al monte, a solas. Ah, verso 45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. Estoy leyendo de Marcos 6, verso 45 y 46. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Despidió a la multitud, despidió a los discípulos y se fue al monte a orar. Dice el verso 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. ¿Qué pasó con los discípulos? Estaban en la barca y Jesús estaba en el monte orando. Todavía estaba de día cuando despidió a la multitud y él se fue al monte a orar. Dice aquí, el verso 47, que ya llegó la noche y encontró la noche a Jesús todavía orando. El deseado de toda la gente dice eso, que Jesús regularmente la noche lo encontraba orando y también la mañana, el día, cuando amanecía ya Jesús estaba orando a su Padre Celestial para encomendar la misión de ese día o ese día completo delante de Dios. Dice que Jesús estaba orando, se quedó solo orándole a Dios por la tristeza que embargaba su corazón de que sus discípulos y la multitud quisieron tomarlo por rey. Pero ¿saben qué dice el deseado de todas las gentes? Que los discípulos estaban molestos. Entraron a la barca, entraron al barco, pero estaban molestos porque Jesús no se dejó hacer rey y estaban molestos ahí en medio del mar. Yo pienso que el medio del mar no es un lugar para estar molesto, especialmente con Dios. ¿Saben? Hay muchas personas que se molestan con Dios, que están heridos, que tienen sentimientos con el Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios no contestó alguna u otra oración que ellos pidieron. He visto personas pedir al Señor, mira Dios, si tú haces esto, yo voy a creer en ti, te voy a servir, voy a hacer esto. Y Dios a veces no contesta la oración de esa forma. Así que ese hermano, esa hermana, pues se hiere bastante y decide ya no seguir creyendo en el Señor, no seguir sirviéndole a Dios y empiezan a irse de la iglesia, a alejarse de Dios. Hermanos, cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen tragedias, cuando hay momentos en que no entendemos a Dios, no es el momento de alejarnos de Él, no es el momento de molestarnos con Dios. Hay personas, aún dentro de la iglesia, que han estado molestos con Dios por 5, 10, 15 y hasta 20 años, porque Dios no le dio el privilegio de volver a ver a su hijo o a su hija, a su papá o a su mamá o alguna petición que le hicieron al Señor y el Señor no la contestó como ellos querían. Quiero recalcar, hermanos, que Dios es el que sabe todas las cosas. Nuestra voluntad debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Dios no tiene que contestar la oración de acuerdo a nuestra voluntad. Dios conoce mejor que usted y que yo las cosas que nosotros necesitamos. Cuando oremos, cuando presentemos peticiones delante de Dios, no que se haga nuestra voluntad, sino que se haga como Dios quiere, porque Dios es el soberano. Dios nos va a encontrar nosotros donde quiera que estemos. Jesús necesitaba tiempo para orar. Ahora imagínense usted y yo malos y pecadores. Yo quiero llevarlos a ustedes a otra escena. Dice el verso 48 de Marcos, el capítulo 6, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
¿Qué pasó aquí, hermanos? Ustedes saben perfectamente la historia. Dice la Biblia que mientras los discípulos estaban en el mar y estaban molestos, vino una gran tormenta, una gran tempestad y la barca parecía que se iba a hundir. Estoy hablando, dice la Biblia, que a la cuarta vigilia de la noche, eso es más o menos como a las 3, 4 de la mañana. Imagínense, hermanos, desde la tarde que Jesús empezó a orar y a qué hora terminó más o menos a las 4, 3, 4 de la mañana estaba orando y se interrumpió. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban en problemas. Los discípulos estaban en medio del mar luchando contra una tempestad, contra un mar embravecido que estaba sobre ellos. Que Jesús empezó a caminar sobre las aguas. Recuerden, no está de día, el mar no está tranquilo, sereno, como a veces lo pintan en las caricaturas y en los cuadros cuando está. No, 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 está oscura, está todo a oscuras. Son más o menos las 4 o las 3 de la mañana y el mar está embravecido, está enfurecido. Yo pienso que no es el mejor momento para andar sobre el mar. Pero los discípulos estaban en problemas, estaban metidos en un problema serio que el Señor tenía que ayudarlos. Y Jesús dejó la oración, interrumpió la oración con su Padre y empezó a andar, a ir en busca de los discípulos. Qué lindo, hermanos. Cuando llegan tormentas a nuestras vidas, cuando llegan momentos tan oscuros a nosotros que a veces no podemos ver lo que está al frente nuestro. A veces tenemos que llorar tan fuertemente, nuestro corazón está tan roto, tan dolido, que no podemos ver, las lágrimas nos empañan lo que está al frente nuestro. A veces nos sobreviene una tormenta tan fuerte en nuestra vida, quizás una tormenta económica, quizás una tormenta familiar, quizás una tormenta de problemas que nosotros no esperábamos, quizás con nuestros familiares, con nuestros esposos. Cualquier tipo de tormenta, el Señor está dispuesto a llegar y a socorrerte en medio de esa tormenta. Dios que hizo ese milagro con los discípulos de calmar la tempestad, todavía está haciendo los milagros de calmar las tempestades en nuestras vidas. No importa, hermano, hermana, cuán grande sea tu problema, cuán difícil sea el problema que estás enfrentando. A veces esa tormenta va a ser tan fuerte que va a estar todo a oscuras. Te vas a quedar solo, te vas a quedar con miedo, te vas a quedar sin nada más que hacer. Dice la Biblia que los discípulos hicieron todo lo posible por tratar de llevar a la barca a la orilla. Recuerden que los discípulos eran pescadores, sabían de mar, sabían de pesca, y sin embargo para ellos a esa hora, en ese momento fue imposible mantener la barca a flote y llevarla a la orilla. Era tan fuerte la tormenta, tan embravecido estaba el mar con ahí en ese momento, que los discípulos perdieron toda esperanza de salvarse. Ya ellos pensaron que su vida había llegado al final de sus días. Pues yo te quiero decir, hermano, hermana, que cuando ya el agua te esté llegando al cuello, como dicen algunos dominicanos y otras naciones, cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, cuando ya no encontremos para dónde ir, para dónde mirar, cuando nuestra barca está a punto de ser ya de romperse de tantos problemas y tantas dificultades que tenemos, cuando ya no podemos seguir, cuando ya esa persona nos ha hecho tanto mal, tanto daño, que ya lo único que nos queda es llorar y decirle, Señor, ya no podemos seguir. Cuando tengamos tantas pruebas en el Evangelio, cuando nuestra familia se vuelve en contra nuestra, cuando ya nuestro trabajo, nuestros compañeros, pues se burlen de nosotros y nos odien y ya no sabemos qué hacer, es el momento de pedirle a Dios que venga a nuestra ayuda, que venga a nuestro auxilio, que por favor rescate nuestra barca de este mar embravecido en este mundo que vivimos. ¿Y saben lo que Dios hace?
Dios está dispuesto a contestar nuestras oraciones donde quiera que estemos. No importa lo difícil que le estés pasando, no importa lo grande que sea tu tormenta, lo fuerte que hayan venido esos problemas a tu vida. ¿Sabes una cosa? El Señor está dispuesto a ayudarte. El Señor está dispuesto a calmar esa tempestad. El Señor está dispuesto a contestar y a escuchar las oraciones que nosotros elevamos a Él por pedido de auxilio. Dios va a venir a nuestro auxilio, no importa dónde nos encontremos, no importa si nos quedamos solos, si nos quedamos asustados o si estamos molestos. Qué combinación más interesante de los discípulos. Estaban asustados y también estaban molestos con el Señor. Y ahora el Señor, no importa que, ellos se hayan molestado con él, vino a su auxilio, vino caminando sobre el mar embravecido, el mar furioso, en medio de la oscuridad de esa noche. Saben, hermanos, usted y yo, a usted y yo nos ha acontecido que hemos tenido momentos oscuros en nuestras vidas, que hemos hecho cosas que nos avergonzamos, cosas que quisiéramos borrar de nuestro pasado, cosas que desobedecimos a Dios, desobedecimos totalmente lo que Dios nos dijo o nos enseñó que debiéramos hacer en esas circunstancias. Sin embargo, cometimos ese error, cometimos ese pecado y ahora hoy quisiéramos borrarlo, quisiéramos no acordarnos más de ese momento. En esos momentos, cuando nosotros no somos los héroes, en esos momentos, cuando la vida se torna difícil, cuando en lugar de honrar a Dios lo deshonramos, cuando en lugar de que nuestra familia quedaran bien, pues quedamos mal. En esos momentos difíciles, cuando ya hemos perdido toda esperanza, cuando ya nos sentimos que no valemos absolutamente nada, cuando ya sentimos que todos ya se nos viene abajo, que ya vamos a pagar las consecuencias de un pecado, de algo que hemos hecho. ¿Saben lo que hace nuestro Dios? Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a venir a nuestro auxilio y sacarnos del lodo cenagoso del pecado. Yo te quiero decir en esta mañana que no importa lo que hayas hecho, que no importa cuán lejos te hayas ido de Dios, que no importa cuán negra esté tu vida en este momento, que no importa cuán bajo hayas caído en la tormenta, en la tempestad de este mundo, nuestro Dios está dispuesto a ayudarte en cualquier circunstancia de tu vida. Hay personas que se han acercado cuando le hemos hablado acerca del evangelio, del perdón que Dios tiene para con ellos y nosotros. ¿Y saben lo que nos han dicho? No sé, no, pastor, mi pecado es demasiado fuerte, es demasiado, ya yo estoy demasiado lejos de Dios. Yo estoy en el punto de no retorno. Nadie está en el punto de no retorno. No hay pecado, no hay cosa tan grande que Dios no te pueda librar. No importa que en el pecado que estés acariciando estés 10, 15, 20, 30 años y que ya no tienes fuerzas para librarte de él. Pues yo te pido en esta mañana que ya dejes de intentarlo, que ya no pienses en ti mismo, en hacer las cosas por ti mismo. Y ahora tienes que depender, depositar toda tu confianza en Dios. Los discípulos en el medio del mar ya habían dicho, bueno, Señor, ya aquí vamos a morir todos. Ya no hay esperanza para nosotros. Soy dominicano, yo sé que ya lo notaron por el acento, y estuve trabajando en un distrito en la República Dominicana que tenía una cárcel, la cárcel de Monte Plata. Fui pastor en un lugar que se llama Monte Plata
Y en medio de la cárcel, dentro de la cárcel teníamos una iglesia. Así que como estoy en este momento, también tuvimos una semana de evangelismo en esa cárcel y su servidor fue el orador. Así que los presos, cuando había alguien que venía a predicar, pues para no hacer las cosas que hacían regularmente, pues tomaban la excusa de venir a escucharnos predicar para que le dieran un chancecito y ellos quedarse tranquilos quizás. Así que esa semana estuve predicándole a ellos y vinieron muchos y se sentaban, algunos se dormían, otros se quedaban, y especialmente había un joven que se quedaba de lejos, se quedaba de lejos y solamente miraba y observaba. Y yo notaba que antes de que yo despidiera a todo el mundo, de que ya saludara, él inmediatamente lloraba, se iba. No esperaba hasta el final, sino que se iba. Y eso me llamó mucho la atención. Así cada día empezaba a predicar, él llegaba y cuando terminaba se iba. Así que pasaron los días y los hermanos de la cárcel estaban ahí, pastor, estamos viendo que están llegando las personas, qué bueno, y estamos hablando. Y pregunté por ese joven y me dijeron que se llamaba Fernando. Así que dije que yo quisiera hablar con él. Y dice, no, 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 ese es un ogro, nadie habla con él, siempre está así malhumorado. Así que si él está viniendo, por lo menos está llegando. Así que el jueves de esa semana, luego que todo el mundo se fue, pues Fernando se acercó y le dijo a los hermanos de la cárcel, mire, yo quiero hablar con el pastor un momentito. Y me quedé con él. Los demás presos estaban un poco asustados porque pensó que me iba a hacer daño o algo así. Así que se quedaron de cerca, pero no. El joven vino, estaba muy furioso, ah, ah, estaba bien alarmado. Y me dijo las siguientes palabras, pastor, yo le he escuchado hablar durante estos días acerca de ese poder que Dios tiene para ayudarnos, para transformarnos. Mire, en esta cárcel, la única persona que va a decir que es culpable soy yo. Yo soy culpable. Yo sé lo que hice, pastor. Yo, joven, empezamos a atracar, a asaltar personas. Y un día me dice el pastor, yo vi, atracamos a alguien que nos reconoció, que me reconoció. Y el grupo que estábamos dijeron, bueno, ya tienes que matarlo porque nos va a delatar. Así que me dieron un bate de aluminio, un bate de béisbol, bait, un bate de béisbol, y me dijeron, tienes que matarlo. Dice él que cuando le daba con el bate, escuchaba el sonido del cráneo romperse al frente de él. Según Fernando, nunca más olvidó ese sonido y viendo la sangre salir de esa persona. Dice él que ya después de ahí, pues era costumbre para él matar personas hasta que la policía lo agarró y ya está en la cárcel. Él me dijo lo siguiente, me dijo, pastor, si es verdad que Dios es tan bueno, que el Dios que usted predica está dispuesto a hacer un milagro conmigo, yo estoy dispuesto a que Él me ayude. Ya yo he pasado mucho tiempo solo. Ya yo he pasado mucho tiempo con esta angustia. Si el Dios que usted predica está dispuesto a ayudarme, pues yo estoy dispuesto a ser ayudado. Ore por mí porque yo quiero que el Señor me transforme. Así que le dije, hablamos un momentito más, oramos y esa semana bautizamos a Fernando. Quiero decirle que una de las personas más alegres, uno de los líderes de la iglesia más entusiasta, que iba y buscaba a las personas, que iba a buscaba a los presos, que siempre estaba sirviendo a los demás, fue ese joven. Dios hizo una transformación tan grande en ese joven que la cárcel entera la notó. Las personas estaban tan sorprendidas de que Dios pudiera hacer un cambio tan drástico en una persona que había caído tan bajo en cuanto a hacerle daño a las demás personas y Dios estuvo dispuesto a transformarlo y hacerlo una persona de bien. Yo te quiero decir en esta mañana que esa transformación viene.
que no te desesperes, que sigas confiando en Dios, que ponga tus problemas, tus dificultades en las manos de Dios, especialmente cuando llegue la tormenta, cuando lleguen momentos difíciles, cuando te encuentres a solas en medio del mar de los problemas, cuando todo esté a oscuras, cuando sientas que ya no tienes esperanza, que ya no hay una salida para ti, Dios viene de camino. Solamente tienes que clamar como hizo Pedro, Señor, sálvame. Y dice la Biblia que el instante el Señor vino y lo salvó y lo perdonó. Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a socorrernos. Dios está dispuesto a encontrarse con cada uno de nosotros en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Así que la lección en este día es que no importa dónde nos encontremos, no importa lo oscura que esté nuestra vida, no importa lo difícil que sea la circunstancia que estés pasando, Dios está dispuesto a ayudarte. Dios va a abandonar lo que sea para venir a tu auxilio porque eres una persona muy especial para Él. Dice la Biblia que somos su especial tesoro. Así que si Dios te considera un tesoro, ya sabes lo importante que eres para Él. Así que yo voy a orar en esta mañana para que si hay alguien aquí entre los hermanos que está pasando por un momento difícil en su vida, que está pasando por una baja espiritual, que el Señor nos dé las fuerzas necesarias para seguir hacia adelante, para avanzar y para ayudarnos a volver a restablecernos como éramos antes o quizás mucho mejor en una relación con el Señor. Así que vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos contentos, felices en esta mañana porque usted decidió, Señor, voluntariamente encontrar los discípulos que estaban perdidos en medio del mar, que estaban, Señor, a punto de perecer, a punto, Señor, de que sus vidas fueran destruidas por las fieras olas del mar. Nosotros, este grupo de hermanos y amigos, en esta mañana también, Señor, en este momento queremos presentarnos delante de usted. Señor, para ser bendecidos. Si hay alguien aquí, Señor, que necesita un milagro de parte suya, que necesita, Señor, que usted venga personalmente y levante esa mano que está cayendo. Señor, queremos presentar a nuestros hijos, aquellos, Señor, que se están yendo de la iglesia y no lo sabemos. Aquellos, Señor, que la tormenta de este mundo ha oscurecido su vida, ha oscurecido, Señor, su vista espiritual. Que usted los ayude, Señor, que los levante, que se encuentre con ellos donde se encuentran, Señor, y que les dé una nueva esperanza, que les dé una razón de vivir y especialmente la vida espiritual. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos confiar de que no importa las cosas que hayamos hecho en el pasado, usted está dispuesto a perdonarnos, Señor. Que no importa lo que estamos haciendo en este momento, usted está dispuesto a perdonarnos, Señor, si nos arrepentimos. Gracias, Señor, por ser el Dios que llega en nuestra tormenta. Gracias por ser el Dios que nunca nos abandona. Gracias por ser el Dios que ha prometido que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cumpla su promesa, Señor, y ayúdenos a pasar esta tormenta en que estamos pasando en este momento. Muchas gracias, Señor. Bendíganos a todos. Diríjanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.